bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos por delante una exploración detallada que sinceramente parece sacada de la sala de guionistas de un thriller político. Ya, con toques de surrealismo además. Totalmente. Pero que es pura y estricta realidad. La misión, en este rato, es desentrañar el enésimo y totalmente inesperado terremoto institucional que acaba de poner patas arriba a Perú. Menudo panorama tienen ahora mismo. Desde luego. Vamos a intentar entender quién es exactamente el nuevo presidente interino, cómo ha llegado a ponerse la banda presidencial prácticamente de la noche a la mañana, y qué significa este giro de guión para un país que lleva años viviendo en una especie de montaña rusa constante. Es que no paran, la verdad. No paran. Y bueno, para montar este rompecabezas tenemos sobre la mesa una selección estupenda de fuentes. Hemos revisado desde reportes institucionales de la Agencia Andina, pasando por los despachos al minuto de Infobae, hasta un perfil interesantísimo y muy exhaustivo que ha publicado BBC News Mundo. Y precisamente porque es un tema con tantas aristas y que, levanta tantas pasiones, creo que es vital dejar clara nuestra postura desde el minuto cero. Sí, fundamental. Quienes siguen nuestro trabajo saben cómo funcionamos, pero no está de más recordarlo. Hoy manejamos textos que vienen de diferentes espectros informativos. Nuestra labor aquí es hacer una radiografía totalmente imparcial. Exacto. Ceñirnos a los datos. Es decir, vamos a exponer los hechos, las cifras, las citas textuales y, por supuesto, las acusaciones de todo tipo, exactamente tal y como las recogen estas fuentes. No estamos aquí para hacer de jueces ni para tomar partido por nadie. Sino para poner la información sobre la mesa y que cada cual saque sus propias conclusiones. Eso es. Cero sesgos y mucha rigurosidad con lo que está impreso. Vale, vamos a desglosar esto, porque, como ya sabemos de sobra quienes seguimos el día a día de la política peruana, la inestabilidad institucional ha dejado de ser una noticia para convertirse casi en una tradición. Ya te digo. A este paso van a tener que plantearse instalar una puerta giratoria en la entrada del Palacio de Gobierno. Literalmente. Y para que pongamos en perspectiva la magnitud de esta crisis permanente, las fuentes nos recuerdan un dato que es demoledor. A ver, Perú acaba de nombrar a su 8º presidente en apenas 10 años. 8 presidentes en una década. Madre mía. Es una cifra que, si la analizamos fríamente, es para echarse a temblar. Pensemos en lo que esto supone para la sala de máquinas de un Estado, cómo se planifica la economía a medio plazo. Imposible. O cómo se gestionan las relaciones internacionales o la inversión extranjera cuando el jefe de Estado cambia casi a un ritmo anual. Esta volatilidad extrema se ha enquistado en el sistema. Es la norma absoluta. Y para muestra un botón. El ejemplo perfecto de esa volatilidad de la que hablas es el predecesor directo del actual mandatario. José Geri. Hablamos de José Geri, exacto. Según relata la BBC, Geri ha durado en el cargo la friolera de 4 meses. Un visto y no visto. 4 meses que han sido un suspiro. Recordemos que él había asumido la presidencia en octubre de 2025 para tapar el hueco que dejó Dina Boluarte. A quien el Congreso apartó, claro. Eso es, tras verse salpicada por presuntos casos de corrupción. Pues bien, el mandato de Geri no es que no haya llegado a despegar, es que se ha estrellado a una velocidad de récord por una sucesión de escándalos que acabaron con una moción de censura fulminante en el Congreso. Así es, fue una caída en picado. Y los documentos que manejamos detallan muy bien los dos frentes que dinamitaron su presidencia en tiempo récord. Empezando por el nombre que le pusieron, que tiene tela. El famoso chifagate, que suena a anécdota de sobremesa que se fueron a cenar a un restaurante de comida china peruana, pero el trasfondo es gravísimo. Cuéntanos qué pasó ahí. Pues el escándalo salta por unas reuniones que Geri mantuvo totalmente fuera de su agenda oficial con empresarios chinos. Y la chispa que lo incendia todo es que uno de esos empresarios estaba inmerso hasta el cuello en un proceso judicial. Investigado por su presunta implicación en una red mafiosa de venta ilegal de madera según los reportes. Exactamente. Claro, la imagen de un presidente reuniéndose por la puerta de atrás con un empresario bajo sospecha es indefendible a nivel político. Y ojo, porque justo cuando el incendio de este Chifagate estaba en su punto álgido y Geri intentaba apagar fuegos, salta la segunda chispa. Los contratos. Se filtra a la prensa y se hace de dominio público que varias mujeres que habían acudido al Palacio de Gobierno a visitar a Geri aparecieron poco tiempo después con jugosos contratos del Estado bajo el brazo. Una coincidencia bastante llamativa para el Congreso. Desde luego. Ahora, hay que ser justos con la información y mencionar la defensa que hizo el propio Geri frente a esto, porque las fuentes la recogen.
Sí, él dio su versión de los hechos. Él salió al paso argumentando que afirmar que estas contrataciones eran un simple pago de favores por su cercanía personal o por el simple hecho de ser mujeres era una acusación profundamente machista e injusta. Insistió en que se estaban menospreciando las trayectorias y los currículums de estas profesionales. Una defensa que, siendo sinceros a la luz de lo que ocurrió después, no le sirvió absolutamente de nada. De nada. Como bien señala la BBC, el Congreso ya le había puesto la cruz y decidió que no podía continuar ni un minuto más. Y aquí hay un detalle técnico-procesal que me parece brillante desde el punto de vista de la estrategia política. Ah, sí, la forma en la que lo sacaron. Exacto. Merece la pena detenernos en esto. A Geriño no le montaron un proceso de vacancia presidencial al uso. Que suele ser largo, tedioso y requiere una mayoría de votos altísima, lo cual siempre es un riesgo. Claro. Atacaron por el eslabón más débil de su cadena institucional. Fueron a por él en su calidad de presidente del Congreso. Porque él ostentaba la jefatura del Estado únicamente por sucesión constitucional. Eso es, porque era el líder del legislativo cuando cayó Boluarte. Al aplicarle la censura parlamentaria por todos estos escándalos, le arrebataron la presidencia de la Cámara. Y al caer de ese cargo, automáticamente se quedó sin el paraguas que le daba derecho a presidir el país. Fue un jaque mate legislativo letal, limpio y rapidísimo. Un movimiento de manual. Y así es como amanecemos en la vertiginosa jornada del 18 de febrero de 2026, tal y como la narra al detalle la agencia andina. Ese día, el hemiciclo es un hervidero. Me lo imagino. El congresista José María Valcárcel gana primero la presidencia del Congreso. Fue en una segunda votación, por cierto, donde logró imponerse con 64 votos frente a los 46 que consiguió la parlamentaria María del Carmen Alba. Una diferencia clara en ese momento. Y en el momento en que se anuncia ese resultado, la maquinaria del Estado se activa casi en piloto automático. Valcárcel recibe la banda presidencial allí mismo de manos de Fernando Rospigliosi, que actuaba como primer vicepresidente del Congreso. Todo muy rápido. Jura por Dios, por la patria y por todos los peruanos, y asume la jefatura del Estado por sucesión, prometiendo llevar las riendas hasta el 28 de julio de 2026. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de la extrema fragilidad del sistema peruano en estos momentos. Es de traca. Es que es increíble. Una simple moción de censura contra la mesa directiva del Congreso, que exige muchos menos votos que echar a un presidente electo, ha bastado para cambiar de un plumazo el rumbo de toda una nación. Y todo esto cuando faltan escasamente un par de meses para unas elecciones generales. Exacto. Es una demostración de poder apabullante por parte del Poder Legislativo frente a un Ejecutivo que está completamente en los huesos. Totalmente. Un desequilibrio de poderes brutal. Entonces, la gran pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo es ¿quién es exactamente el hombre que hoy duerme en palacio? Sí, porque el perfil es muy particular. Hablemos un poco del currículum de José María Valcárcel Celada, porque no es un recién llegado. Según perfila la agencia andina, hablamos de un hombre de 83 años, nacido en la región de Cajamarca. Toda una vida en el sector. De profesión es abogado, ostenta un doctorado en Derecho y Ciencia Política. Ha sido magistrado del Poder Judicial, vocal supremo y tiene una larga trayectoria como docente universitario. Y llegó al escaño representando a la región de Lambayeque con el partido Perú Libre. Ojo, porque en el Congreso no ha sido precisamente un actor secundario que se sienta a calentar la silla. Ha presidido la Comisión de Educación y, atención a este dato, la comisión especial encargada de elegir a los magistrados del mismísimo Tribunal Constitucional. Efectivamente, no estamos ante un perfil menor. Es alguien que conoce perfectamente las cañerías del entramado judicial y legislativo del país. Sabe cómo se mueve el poder desde dentro. Sin duda. Pero claro, la BBC aporta un contexto que cambia un poco la perspectiva y arroja varias sombras sobre sus alianzas. Los medios locales lo dibujan como una figura que orbita muy cerca de los personajes más polarizantes del país. A ver, cuenta un poco más de eso. Por un lado, se le vincula estrechamente con Vladimir Cerrón, el polémico fundador de Perú Libre. Que recordemos se encuentra ahora mismo prófugo de la justicia tras ser condenado por corrupción. Eso es. Y por otro, mantiene lazos con el expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de más de 11 años de prisión por rebelión tras aquel intento fallido de disolver el Congreso a finales de 2022. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el currículum del nuevo presidente interino no solo tiene manchas por sus amistades, digamos, peligrosas. No, hay más cosas. Sino por acusaciones directas y formales que las fuentes desgranan con bastante crudeza. La BBC reporta episodios de su pasado reciente
que son para quedarse de piedra. ¿Y tanto? Por ejemplo, figura en su historial que fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por una presunta apropiación de fondos. Que tu propio colegio profesional te expulse ya es grave. Muy grave. Pero es que la Fiscalía no lo dejó ahí y lo acusó formalmente en noviembre de 2023 por un delito de apropiación ilícita derivado de este asunto. Y cuidado, porque esa no es la única cuenta pendiente con la justicia que menciona la prensa internacional. A nivel estrictamente político, Balcázar arrastra una denuncia constitucional en el Congreso por lo que, presuntamente, sería un intercambio de favores de manual. El clásico «te doy esto a cambio de aquello». Exacto. Según el texto de esta denuncia, Balcázar habría pactado su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para archivar una causa contra la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Y cuál era el supuesto precio de ese voto? Pues que la fiscal moviera sus hilos para que se archivaran, a su vez, los procesos penales que el propio Balcázar tenía abiertos en la región de Lambayeque. Un hoy por ti, mañana por mí en las más altas esferas de la justicia. Tal cual. Menudo panorama. Tenemos un perfil densísimo, con muchísima experiencia institucional, pero plagado de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias asumiendo la presidencia. Sí, es un contraste enorme. Sin embargo, si uno repasa las portadas y la cobertura de medios como Infobae o la propia BBC, hay un tema muy específico que ha hecho saltar todo por los aires. El tema estrella, sí. Un tema que ha eclipsado casi por completo su biografía legal. Y me refiero a su postura, pública y notoria, frente al matrimonio infantil. Sin lugar a dudas, este es el epicentro del huracán mediático que rodea a Balcázar ahora mismo. Para que todo cobre sentido, hay que remontarse al año 2023. ¿Qué pasó exactamente entonces? El Congreso peruano estaba debatiendo un dictamen crucial para prohibir de una vez por todas el matrimonio de menores de 18 años. Pues bien, durante una de esas sesiones en la Comisión de Justicia, Balcázar tomó la palabra para oponerse de manera rotunda y ferviente a que se cambiara la ley. Es que las declaraciones que citan los artículos son de las que te obligan a frotarte los ojos. Él defendió en sede parlamentaria que las adolescentes podían casarse perfectamente a partir de los 14 años, escudándose en lo que permitía el Código Civil en ese momento. Pero lo que desató la tormenta perfecta fue la justificación que dio. Sí, agarraos, porque afirmó textualmente que, siempre y cuando no exista violencia de por medio, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. Llegó a decir que eso era algo que estaba estudiado. Y para rematar el asunto, argumentó que si el Estado se ponía a prohibir las uniones antes de la mayoría de edad, lo único que se conseguiría sería fomentar relaciones clandestinas. Es un discurso que, viniendo de un ex magistrado y congresista, causa un estupor tremendo. Desde luego. Y claro, uno podría pensar, con cierta lógica política, que al ponerse la banda presidencial 3 años después y convertirse en el rostro de Perú ante el mundo, sus asesores de comunicación le habrían preparado un guión para suavizar, matizar o directamente retractarse de aquello. Que diría algo como, bueno, los tiempos han cambiado, o me expresé mal en aquel momento. Exacto. Pero asombrosamente ocurrió exactamente lo contrario. Infobae publica una transcripción de una entrevista que Balcázar concedió a la emisora RPP el 19 de febrero de 2026. Es decir, a la mañana siguiente de jurar el cargo. Correcto. Y cuando el periodista le saca el tema, lejos de recular, pisa el acelerador. Fue completamente tajante, es alucinante. Sus palabras en riguroso directo fueron, no cambié nunca de opinión. Soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones. Sí, e Infobae detalla cómo el presidente interino intentó primero echar balones fuera, Usando la vieja táctica de decir que sus palabras del 2023 se habían sacado de contexto, ¿verdad? eso es, y que todo era fruto de leyendas negras creadas para atacarle. Luego empezó a apelar a su supuesta cultura y a su larguísima experiencia como juez para darle peso a sus opiniones. Pero el momento cumbre llega cuando el periodista, viendo que no hay por dónde cogerlo, le pregunta directamente si a día de hoy sigue estando a favor del matrimonio infantil. Y la respuesta de Balcázar fue: «Yo no le puedo contestar eso, amigo. Gracias por la entrevista». Y le colgó el teléfono abruptamente. Un desplante en toda regla en su primer día de mandato. Y para poner en justa medida el impacto sísmico de estas declaraciones, las fuentes no solo recogen el revuelo en redes sociales. No, es que provocaron un choque de trenes institucional. Estamos hablando de que el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es decir, un ministerio del gobierno que él ahora preside,
Tuvo que sacar un comunicado oficial rechazando de plano las afirmaciones de Balcázar. Tuvieron que aclarar públicamente que la evidencia científica y médica dice exactamente lo contrario, que las relaciones tempranas no tienen ningún beneficio psicológico para las menores. Las reacciones fueron en tromba. Gloria Montenegro, que fue ministra de la Mujer, no se mordió la lengua y tachó las declaraciones del mandatario de aberración. Una palabra muy fuerte, sí. Denunció que bajo el paraguas del matrimonio infantil lo que se esconde a menudo son matrimonios forzados, niñas entregadas a adultos vulnerando sus derechos más básicos. Y luego están los datos fríos y duros que aporta el RENIEC, el Registro Civil Peruano, que son para echarse a llorar. Le dan una dimensión real al problema. Totalmente. En la última década han registrado cerca de 5.000 matrimonios entre menores de 18 años y adultos. 5.000. Y lo más escandaloso es que cientos de esos expedientes involucraban a niñas menores de 15 años. No hablamos de casos aislados, hablamos de miles de vidas afectadas. Y ahí entran los organismos internacionales. UNICEF lleva años siendo categórico al respecto, advirtiendo que el matrimonio infantil es una condena que priva a las niñas de vivir su infancia. Dispara brutalmente las tasas de deserción escolar. Y las deja expuestas a niveles de violencia doméstica altísimos. Lo fascinante de esto es observar cómo la política moderna funciona. Cómo las profundas convicciones morales o sociales de un dirigente, cuando se exponen de forma tan cruda y frontal, tienen la capacidad de devorar por completo cualquier programa de gobierno. ¿Es que eclipsó todo lo demás? En cuestión de horas, a nadie le importaba lo que Balcázar opinara sobre la inflación o los presupuestos del Estado. Todo el debate nacional, todo el escrutinio público giraba en torno a qué valores defienden la intimidad la persona que se acaba de sentar en el sillón presidencial. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos al mando de un país a un señor de 83 años que llega rebotado por una crisis legislativa, con un cajón lleno de denuncias legales y que defiende a capa y espada unas posturas sociales que chocan frontalmente contra UNICEF y contra su propio Ministerio de la Mujer. Una situación insólita. Y por si fuera poco, este hombre es el encargado de pilotar Perú durante un año electoral. ¿Cómo se presenta el panorama a corto plazo? Pues se presenta como un campo de minas, francamente. Ya me imagino. Si analizamos la distancia entre el discurso oficial que intenta proyectar el gobierno y cómo lo está recibiendo la calle y los medios, el abismo es insalvable. ¿Qué dijo en su discurso de toma de posesión? Durante su juramentación, Balcázar intentó proyectar una imagen de abuelo bonachón y experimentado. Llegó a decir que no es difícil gobernar un país. ¡Qué atrevido! Prometió una transición hacia las urnas totalmente pacífica y transparente y aseguró, usando una expresión muy de allí, que le iba a echar diente al problema de la inseguridad ciudadana. Que sabemos que es el gran dolor de cabeza de los peruanos hoy en día. Exacto. También habló de dar continuidad para calmar a los mercados. Pero claro, esa fachada de optimismo y normalidad institucional se da de bruces contra la realidad de cómo ha sido recibido por los grandes poderes del país. La prensa no le ha dado precisamente tregua. Solo hay que ver la portada de El Comercio, probablemente el diario más influyente histórico de Perú. En el mismísimo primer día de gobierno de Balcázar, le dedicaron un editorial demoledor, Sin paños calientes. donde calificaban su designación por parte del Congreso como un error histórico e imperdonable. Palabras mayores. Cuando el principal periódico del país te recibe llamándote error histórico en tu primer día de oficina, te haces una idea del nivel de hostilidad y de falta de legitimidad social con la que arranca este mandato interino. Es una herida de legitimidad gravísima. Y todo este cóctel de inestabilidad choca de frente contra un calendario electoral que los artículos describen, y con razón, como un auténtico caos. Porque hay elecciones a la vuelta de la esquina. Como bien sabemos, hay elecciones generales convocadas para el mes de abril. Y el panorama que arrojan las inscripciones de candidaturas es el reflejo de una política rota. Agarraos otra vez a la silla. Hay 36 candidatos presidenciales inscritos. 36 opciones diferentes en la papeleta. Es una absoluta barbaridad. Es como una maratón donde cada corredor va en una dirección distinta. Y claro, esa hiperfragmentación se ve reflejada de forma matemática en los sondeos. ¿Qué dicen las encuestas? La BBC se hace eco de una encuesta de Ipsos que salió del horno el 13 de febrero de 2026. Según esos datos, quien lidera la intención de voto ahora mismo es el candidato conservador Rafael López Aliaga. Vale, el líder.
Pero aquí viene el dato que hace saltar todas las alarmas. Va primero con un exiguo 12% de apoyo. Un 12% para el supuesto favorito. En cualquier sistema de partidos tradicional, un 12% es casi margen de error. Y aquí te sirve para liderar la carrera. Es la prueba del algodón de que absolutamente nadie está logrando conectar con una mayoría social, ni ilusionar, ni aglutinar el descontento. Exactamente. Por lo tanto, el consenso entre los analistas políticos citados en nuestras fuentes es unánime. Es política y matemáticamente imposible que haya un ganador claro en la primera vuelta de abril. La fragmentación del voto condena al país a una segunda vuelta en junio que se adivina agónica y polarizada al extremo. Y esto nos deja con una realidad ineludible. A José María Balcázar le toca hacer encaje de bolillos. Tiene el complejísimo reto de mantener vivas las instituciones, gestionar el tremendo rechazo popular hacia un Congreso muy desprestigiado y garantizar un mínimo de paz social en medio de una campaña electoral que va a ser a cara de perro. Y todo ello, repito, intentando sobrevivir hasta poder entregar la banda presidencial a finales de julio. Un reto absolutamente titánico, casi suicida. Intentar apaciguar las calles, lidiar con la delincuencia, mantener a flote la macroeconomía y a la vez capear el temporal diario de críticas por su propio pasado judicial y sus polémicas posturas sociales. Todo ello embutido en 5 meses escasos de gobierno interino. Es un nivel de presión y de desgaste institucional tremendo, tanto para la clase política que está en el ruedo como para una ciudadanía peruana que asiste, mezcla de hastío y asombro, a este espectáculo continuo. Esto plantea una pregunta importante, una de esas dudas existenciales que me gustaría dejar sobre la mesa tras todo lo que hemos desgranado hoy. ¿Te escuchamos? Que tiene fecha de caducidad en 5 meses. Y un panorama electoral donde el favorito para tomar las riendas del Estado apenas cuenta con el respaldo de 1 de cada 10 votantes. Exacto. En un mundo globalizado marcado por esta hiperfragmentación brutal del voto y una polarización que no cede, cabe preguntarse, ¿estamos asistiendo a la muerte del concepto tradicional de mandato presidencial? Una buena pregunta. Visto lo visto, es posible que las democracias modernas se vean obligadas a rediseñar desde cero cómo se mide, cómo se construye y, fundamentalmente, cómo se garantiza la gobernabilidad en pleno siglo XXI. Es una reflexión de muchísimo calado, perfecta para poner el broche final a la sesión de hoy. Dejamos esa idea en el aire para quien quiera darle una vuelta, invitando siempre a rascar más allá de los titulares de última hora y a seguir investigando por cuenta propia. Totalmente de acuerdo. Gracias por la compañía en este análisis a fondo, por el tiempo invertido y por mantener siempre viva la curiosidad para entender lo que pasa en el mundo. Ha sido un auténtico placer desgranar todo este culebrón político. Nos escuchamos en la próxima entrega.